Buenas tardes a todos, esta es la entrega de actividad número 2, mi nombre es Bonnie Camelo. Vamos a hablar un poco sobre las funciones del Estado, qué es el Estado, el MOI del 2013, la estructura del Estado y finalmente cómo este se articula con el Estado y con la estructura del mismo. Entonces, en la pieza publicitaria que yo hice, empiezo escribiendo el Estado y la labor y la función del mismo. El Estado tiene una estructura diferenciada, digamos, se encuentra dividida entre ramas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, y eso es lo que se va a ver ahorita en diferentes presentaciones. Entonces, aparte de todo, yo quise definir el Estado para poder hablar un poco del concepto de Estado en general y de cómo este es como un conglomerado social, político y jurídico constituido que se asienta sobre un territorio determinado. Esta a su vez es capaz de ejercer a través de sus órganos una autoridad o soberanía, y esto es reconocido con los estados alrededor de él. Entonces, también tiene que ser reconocido como una estructura de poder, y por eso inicialmente en mi pieza quise discriminar lo que es el Estado y lo que es el MOI 2013. MOI 2013 es el Manual de Oferta Institucional del Gobierno hacia las entidades territoriales. Este cuenta de 22 capítulos y cada uno de ellos habla de las funciones del Estado. Volviendo nuevamente sobre el tema de las tres funciones del Estado y la división de poderes, encontramos la primera rama, que es la rama ejecutiva. Esta básicamente a su cabeza es el presidente y es en torno a él pues que giran las demás actividades estatales. Unas características de la rama de esta rama es que el presidente designa sus ministros, puesto que es un cargo de confianza, y estos a su vez están supeditados a las opiniones y pues temas del Congreso. El presidente también es autónomo para ejercer su función ejecutiva y los ministros son responsables de sus actos. Está constituido por el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, los directores de departamentos, superintendentes y las directivas o entidades descentralizadas del orden nacional. La segunda rama de la que quiero hablar es la legislativa. Está compuesta por el Senado y la Cámara de Representantes. Estos son elegidos por voto popular y comparten funciones en común. Su elección pues, se realiza a través de todos los municipios del país. Y entre sus funciones está el promulgar y modificar leyes, reformar si aplica la Constitución, ejercer control político sobre las acciones del Estado y elegir altos funcionarios de la rama judicial. Entonces, en las del Senado está, por ejemplo, admitir o no la renuncia del presidente, declarar el abandono de cargo, elegir los magistrados de la Corte Constitucional, y en la Cámara de Representantes están, por ejemplo, elegir el defensor público, examinar y concluir la cuenta nacional del Tesoro que le envía el Contralor General, conocer las denuncias y quejas que el fiscal general de la Nación presente, comisionar funcionarios para efectuar las investigaciones que se competen, entre otros. Finalmente, la tercera rama del poder es la rama judicial. Esta es la encargada de administrar la justicia, solucionar conflictos entre los ciudadanos y el Estado y decir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos. Esos pronunciamientos se pueden hacer a través de sentencias, de fallos o de autos. Es la encargada de hacer efectivos los derechos, obligaciones y garantías y libertades consagradas en la Constitución. Tiene varios organismos de control, entre ellos digamos que los más importantes, todos son importantes, pero pues personalmente yo le presto mucha atención a las noticias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. La Corte Suprema es el máximo tribunal de justicia ordinaria y se compone de un número impar de magistrados. La Corte Constitucional ejerce la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución. También hace parte allí la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y jurisdicciones especiales. Para finalizar la estructura del Estado, quiero hablar un poco de que hay otros cuatro ramas más que componen esta estructura, que son los órganos autónomos independientes, la organización electoral, los organismos de control y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Estos son órganos que son indispensables para mantener el concepto del Estado de Derecho. Se les otorga a estos la categoría de autónomos e independientes y se les dota también de unas funciones separadas para que difieran de las ramas del poder público, aunque también sean parte se colaboren de manera armónica con la realización de los fines de estas ramas. Ahora en este punto, ya que tenemos un breve resumen de la estructura del Estado, vamos a vincularlo con el MOI. Pero previo a eso quiero hablarles un poco sobre la Ley 489 de 1988, en donde se contemplan normas, organización y funcionamiento de las entidades públicas. ¿Cuál es el objeto de esta norma? Regula el ejercicio de la función pública, determina su estructura y define los principios y reglas básicas de la organización. Esto se hace sobre todos los organismos y entidades de la rama ejecutiva, sobre los servidores públicos y sobre todos los particulares que tengan funciones administrativas. ¿Qué sería lo más importante allí? Que ella tiene la función de manejar una competencia administrativa, descentralizar, desconcentrar, lograr delegar y coordinación de las actividades administrativas. Finalmente, ahora para cerrar el tema del MOI, quiero destacar que este es un instrumento para la gestión pública territorial y entre ellos un gran instrumento pues destacado para la planeación es el manual de oferta institucional. Este manual abarca áreas desde la Presidencia de la República, del interior, relaciones exteriores, Hacienda, salud, educación, ambiente, desarrollo, planeación, cultura. Y bueno, digamos que por enfatizar en uno podemos tratar de hablar un poco del sector administrativo de la inclusión social y reconciliación. Como en los demás, uno puede encontrar allí unas fichas técnicas en las que se escriben los objetivos, se escribe el rol de la entidad, cobertura, población. Digamos que hay un gran resumen desde ese punto en el que están divididos este manual y de todas las entidades ejecutoras que contemplan ese departamento administrativo. Por ejemplo, para la prosperidad social, que es un tema que no manejo, pero entonces uno consulta. Está la Agencia Nacional de Superación de la Pobreza, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, la Unidad Administrativa para la Conciliación Territorial, Centro de Memoria Histórica, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cada uno de ellos hay una ficha en la que te informa los objetivos específicos, los beneficios y cómo se discrimina a la población objetivo. Con esta herramienta, con la estructura del Estado, uno sabe básicamente cómo ubicarse en diferentes puntos, saber qué deben hacer, cómo lo van a hacer, bajo qué criterios y con qué objetivos y a qué población va dirigida. Eso sería todo. Muchísimas gracias.